Java Ministerios se complace en presentarles un programa lleno de sabiduría y conocimiento del trono de gracia para tener una vida llena de bendición y plenitud. Disfruta tu programa que comienza en estos momentos, La Fe del Creyente. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Aquí estamos nuevamente con, mis hermanos, una alegría de veras que estamos adentrándonos en un conocimiento mucho más profundo, un conocimiento que solamente para aquel que tiene disposición del corazón podrá atesorar. Un conocimiento que solamente puede ser rechazado por aquello que el Eterno, cuando estaba viviendo su justa misericordia, me dijo: te enfrentarás a la soberbia doctrinal. Desafortunadamente, así ha sido en algunas pocas experiencias desde ese poco tiempo hasta esta fecha. Y espero que tú, que has sido traído hasta esta transmisión, puedas tú aprovecharla, que no seas tú de esos que precisamente acusan la soberbia doctrinal. Es mi anhelo como siervo de Mashiach, como siervo de Yeshua HaMashiach, realmente hacer las cosas como Él quiere que se hagan. Y bueno, mi hermano, mi hermana, te traigo ahorita en esta ocasión nuevamente semilla de sabiduría, semilla de conocimiento, semilla de instrucción, semilla de amor, para que tú camines con certidumbre, no exento de aflicciones, de persecuciones, a veces por los propios, pero que tengas la certidumbre de que estás caminando conforme nuestro Padre Eterno quiere que se haga, como Mashiach quiere que se haga. Y Mashiach quiere verdaderos discípulos. Anhelo que también tu anhelo sea ser verdadero discípulo. Ese discípulo que da mucho fruto, da frutos de fe, da frutos de arrepentimiento. Y bueno, para eso es precisamente el que tú vengas a abrevar en estas cortas enseñanzas en el sentido de mostrarte lo que la Escritura tiene para ti. Su servidor, Lucino Javier García Pesina, siervo de Mashiach, sirviendo en Java Ministerios, una congregación judío-mesiánica nazarena, ubicada en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en México. Entonces, mis hermanos, dispón tu corazón. Te invito a que suspendas tu razonamiento. Te invito a que chispes de allí donde estás al espíritu de Grecia, ¿sí? El espíritu que razona, el espíritu que cuestiona, el espíritu que no acepta. Acepta, abre tu corazón y acepta lo que voy a decir. Y ya después, siga la instrucción que se nos da
a los creyentes: escudriña. Pero primero recibe. Que el interés que hay, ya te lo decía, es que tú camines con seguridad, con certidumbre. Pero sobre todo, mi hermano, mi hermana, que aquellas promesas que están en la Escritura y que son para todos, son para ti, son para mí y para cualquiera creyente, incluso el no creyente, cuando llega a ser creyente, cuando llega a los pies de Mashiach. Sí, ahí están, son promesas. Pero lo que hay detrás de estas transmisiones y de todo lo que te ofrece Java es que tú seas garante de que esas promesas se constituyan en bendiciones en tu vida. Te recuerdo que tú tienes en Java Ministerios un conjunto, un stock de recursos para que tú puedas edificarte. Y esa es la intención que hay, ese es el ánimo que hay en cada uno de nosotros que participamos en estas transmisiones, ¿sí? Brindar palabra que edifique, palabra que invite a la transición del mundo, del sistema del mundo, al sistema del eterno, ¿sí? Que salgas de Egipto y vengas a nuestro Padre Eterno, a Mashiach. Entonces, mi hermano, prepárate porque estamos adentrándonos, te decía, en estos temas tan importantes para ti y para cualquier otro creyente. Toda la Escritura está dirigida para el creyente. Toda la Escritura no es para el que camina por el mundo sin haber aceptado el gobierno de Mashiach en su corazón, en el reino, ¿sí?, que hay en su corazón. Si recuerdas, ahí está el reino de Dios. Cuando Mashiach dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está entre vosotros. Ya te decía que la palabra también habla, la palabra que está ahí en griego, también habla de dentro de. Entonces está dentro de nosotros, entre nosotros, dentro de nosotros, y el lugar donde se asienta el reino, donde debe de gobernar el rey, es nuestro corazón, de donde emana la vida. Por eso el Satán, sus dardos de fuego, van al corazón y a la mente. La batalla se libra ahí. Y bueno, mi hermano, te invito nuevamente a que te hagas de tu cuaderno, de tu lápiz, te apoltrones, te sientes en tu silla preferida, tu sillón preferido, ¿sí? Pero de tal manera que tampoco tengas somnolencia, vayas. Y anota las inquietudes que te surjan a partir de lo que estás escuchando. Aquello, dicho metafóricamente, que te causa cosquillas, que te da comezón, ¿sí? Anótalo. Y si quieres compartírnoslo, hazlo en este momento, en el transcurso de la transmisión, aquí en el muro de Java Ministerios, ¿sí? Y aún más, si quieres, haznoslo llegar a nuestros correos electrónicos, el de nuestra congregación, javaministerios@gmail.com, o bien el de este programa, que también es todo pegado con puntos intermedios, Java Ministerios, la fe del creyente. Puntos intermedios entre cada palabra, @gmail.com, ¿sí? Ahí puedes hacernos llegar también tus inquietudes, ¿sí?, para que podamos, en la medida de lo posible, contestarlas, ¿sí?, también lo más rápido posible. Y bueno, hemos estado adentrándonos a un tema de suma importancia para un creyente. Es de suma importancia y que tiene una relación muy estrecha
con la fe y con el arrepentimiento. La tripleta es tefilá, la oración, teshuvá, el retorno al Creador, dicho de manera rápida en una sola palabra, arrepentimiento, ¿sí? Y emuná, fe. Entonces, estos tres aspectos que están dentro de un creyente, es necesario que lo conozcas a fondo. Y eso es lo que se trata aquí, de que tú vayas a fondo, de que tú puedas consolidarte como creyente, ¿sí? De caminar en esa promesa de perfeccionamiento que tenemos en el varón perfecto al llegar a su estatura espiritual, ¿sí? Y que esa lucha, ese reto termina justamente hasta el último día que el Eterno tenga previsto que tú o yo, cualquiera, esté en esta dimensión material. Y ello implica que nos llamaría a dormir. Confiados, como lo decía el Rab Shaulo, el vivir es Yeshua y el morir es ganancia. Y bueno, mi hermano, mi hermana, estamos ya en el 8º tema de un tema muy, muy importante que se ha titulado la oración. En las emisiones pasadas hemos visto a quién se dirige la oración. Hemos visto también el lugar en el que se ora, que no hay un lugar específico, vaya, ¿sí? Pero se ora en lo secreto, ¿sí? Dice cerrando la puerta atrás de ti. Es cierto, es una cuestión física, ¿sí? Pero también es una cuestión de cerrar nuestros sentidos al entorno y únicamente al levantar nuestras manos, entrar en conexión directa espiritualmente al trono de gloria. Vimos también, y es necesario que tú retomes desde el principio este tema, cómo acercarnos a Yahweh, qué actitudes, qué posturas son las que están escritas. O sea, recuerda que la Biblia es el libro de la vida, es el libro que nos marca formas para vivir bien, formas para que nos vaya bien. Es el instructivo, ¿sí? Y bueno, dicho en términos generales, pero dentro de la Biblia está la instrucción del Eterno, que son los primeros 5 libros. En general, es la instrucción, vaya. Por eso hemos ido poco a poco entrando a esto. Ese fue un primer tema. El segundo tema, mi hermana, es la oración. ¿Cómo es contestada? O sea, ¿cuáles son las condiciones en las que el Eterno contesta nuestras oraciones? Y bueno, hay condiciones que es necesario cumplir. La rectitud y la justicia es algo que son indispensables en nosotros para que sean oídas nuestras oraciones y sean también enviadas la salvación, o sea, las respuestas de esas oraciones. También la perseverancia en la oración es algo fundamental. Y pelear esa buena batalla de la fe contra los enemigos de la oración. El doble ánimo, el sopor, el estupor, el letargo, la pereza y otros más, ¿sí? Vimos también los motivos por los cuales no se ora. Y generalmente tiene que ver con que somos muy complacientes, ¿sí? Con las situaciones que vivimos. También por la incredulidad, por el desánimo, por la falta de ganas, vaya, ¿sí? Vimos también que tenemos 2 poderosas razones por las cuales como creyentes y aún más como verdaderos discípulos, para orar. Una es que tenemos un Dios soberano, un Dios creador de todo lo que existe y que su voluntad ocurre en su creación.
en tu vida, en la mía y la de cualquiera otra, en una planta, en un animal, se cumple su voluntad. Y una segunda razón es que nuestro Dios es inmutable, pero podemos cambiar su parecer, ¿sí? Podemos con nuestras oraciones, ¿sí?, cancelar, suavizar o endulzar juicios que vienen en nuestra contra por causa de nuestra rebelión. Y esto, bueno, pues, al menos en los términos que te lo estoy planteando, no es común doctrinalmente hablando en nuestras congregaciones. También vimos el por qué mantenerse en oración. Y una de las razones por las que debemos mantenernos en oración es porque tenemos poder en cada uno de nosotros y que el Eterno depositó en nosotros, Mashiach depositó en nosotros poder y autoridad. Y también con el Espíritu de Dios vino poder. Además, otra razón es que ese poder que está en nosotros se libera por medio de la oración. Se libera en la oración. Ahí es donde se ejerce la fe. Ahí es donde se ejerce la autoridad. A través de la oración se ejerce esa autoridad y se ejerce ese poder. Y además, ¿sí?, porque también el Eterno pone su poder, su fuego en nuestras oraciones. Entonces, estamos ante motivos, poderosos para meternos en la oración. Pero también hay que tener en cuenta de que la actitud correcta en la oración implica, primero, que no debes tomar muy en serio todo esto al punto que llegues al afán, ¿sí? Que te pongas ansioso, preocupado. No. Uno debe entrar con corazón limpio, con corazón dispuesto, con corazón tranquilo a la oración, con corazón en paz, con shalom en nuestro corazón, ¿sí? O sea, pero también hay que tomarlo en serio, ¿sí? Pero en serio, porque es una cuestión seria, pero no que te lleve a la ansiedad y a la preocupación, ¿sí? Y bueno, la persona de la oración, a quien dirigimos nuestras oraciones, es a Dios, que es nuestro Padre. Yahweh, Elohim, Adonai, Jehová, es nuestro Padre. Es el Padre de Mashiach y la adopción para poder llamarlo Padre fue gracias al sacrificio de Mashiach. Gracias a que Él fue a la cruz y ahí clavó nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestros dolores. Así lo dice la Escritura, ¿sí? Pero también nos dio el manto de adopción que nos hace hijos del Eterno. Pero hay que creer en su nombre, ¿sí? Es una condición primaria creer en el nombre de Mashiach para tener la potestad de ser hechos hijos de Dios, de tener el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, el Eterno, Yahweh, es nuestro Padre, gracias a Yeshua HaMashiach. Y fuimos injertados en el olivo original, en el olivo verdadero. Estábamos injertados en el olivo silvestre. Cuando aceptamos el gobierno de Mashiach en nuestro corazón, somos miembros ya del Israel espiritual. Y las bendiciones también son para nosotros. Pero también cuestiones de obediencia también son para nosotros. Ahí es donde choca esta doctrina de la gracia. Ya lo irás entendiendo un poco más conforme avances, abrevando de estas enseñanzas y de todas las que ofrece Java. O sea, tenemos también que en la Escritura se señala que hay un mal padre. Hay un padre de mentira, que cuando él habla mentira solamente, y es el Satán, ¿sí? Es el acusador. Es el que está al pendiente de qué es lo que hacemos para ir ante el trono de gloria
y acusarnos y pedir el derecho sobre nosotros. Y puedes encontrar ejemplos en la Escritura. Sí, ya te he referido a algunos. El que más he usado es el de Acab. Cuando estando Yahweh nuestro Padre, en su trono, en el juicio contra Acab, pregunta, ¿quién hará caer a Acab? ¿Quién hará caer a Acab? Una discusión se enfrenta entre todos los que estaban presentes, ángeles del Eterno y ángeles de Satán, entidades de maldad, hasta que uno dice, yo voy, y pregunta el Eterno, ¿y cómo le harás? Pondré espíritu de mentira en sus profetas, los profetas de Acab, profetas impíos. Y fue como yendo a la batalla disfrazado, y accidentalmente Acab cae en esa batalla. Esa fue la manera. Guiado por las profecías de sus profetas, va a la batalla, cuando ya había sido advertido de que no tenía que ir, porque no iba a tener victoria. Pero también tenemos un buen Padre, y ese Padre es Yahweh. Yahweh es nuestro Padre, pero es el buen Padre, ¿sí? Esta es la persona de la oración, mi hermano, ¿sí? Y es necesario que tú creas que eres hijo de Él. Por ahí leía hace algunos años un libro que se llama El cielo en la tierra, y es de un siervo del Eterno que se llama Alan Vincent. Ahí señalaba que una de las cosas más difíciles para un creyente es creérsela que es hijo de Dios, ¿sí? Por eso te lo señalo, ¿sí? Entonces aquí tienes razones para creértela, pero también hay responsabilidades. Eso te da derechos, pero también te da responsabilidades, ¿sí? Y bueno, vimos entonces hasta ahí los aspectos ya generales que nos enseña Mashiach a través del Padre Nuestro. Todo esto es a través del Padre Nuestro. ¿Y por qué del Padre Nuestro? Porque es una oración modelo, es una oración a través de la cual, como discípulos, Él nos enseña a dirigirnos al cielo, a donde está el trono de nuestro Padre Eterno. Así como alguno de los discípulos le dijo, enséñanos a orar, ¿sí? Él deja la enseñanza para la posteridad, para nosotros. Por eso estamos desmenuzando el Padre Nuestro. Y la semana pasada terminamos un tema que se abrió ya en el terreno de las peticiones. Y se llama la oración de petición. Ese fue el tema donde ya nos adentramos a las cuestiones de petición, ¿sí? Y veíamos cómo Mashiach nos enseña que nuestro Padre Eterno quiere que le pidamos, ¿sí? Y el propio Mashiach nos da las maneras de dirigirnos al Eterno para que Él nos escuche. Si bien ya hablábamos de que hay que hacerlo con justicia y con rectitud, Mashiach nos enseñó que hay que hacerlo en su nombre, en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Ahora, en esta oración de petición, lo que hicimos fue pedir el marco general en el cual se deben de inscribir nuestras peticiones. Porque, mira, lo primero que pedimos es que venga su reino a nosotros, que venga su gobierno, ¿sí? Que Mashiach gobierne en nuestra vida, porque el reino ya está aquí, ya te lo decía hace un rato, está en nosotros, dentro de nosotros, entre nosotros, en nuestro corazón. Es el territorio, es el ámbito
es el lugar en el cual Mashiach tiene su asiento como Rey nuestro, ¿sí? Entonces su reino ya está con nosotros, ya está aquí, ¿sí? Pero tiene que ser gobernado por el Rey. De otra manera, seguiremos sin tener las bendiciones que el propio Mashiach señala. Ya las hemos ido viendo y lo vamos a ver ahorita. Pedimos también, hágase tu voluntad en nuestras vidas, en la tierra, así como ocurre en el cielo. Y esto es fundamental que lo entiendan, mi hermano. Por eso he retomado toda lo que hemos venido viendo hasta ahorita. Porque aquí es donde se ponen las condiciones para que nosotros podamos ser garantes de esas bendiciones, de esas promesas que están ahí y se conviertan en bendiciones en nuestras vidas. Ahí son promesas, pero cuando llegan a tu vida son bendiciones. Ya se concretaron, se convirtieron en hechos, en tu vida, y ahí es cuando hablamos de bendición. Potencialmente en la Escritura, ahí están como bendiciones, pero son promesas, esencialmente, ¿sí? Y vimos cómo la voluntad del Eterno es lo mejor. Y vimos algunas cuestiones fundamentales, de peso, para entender y para asumir la voluntad del Eterno. Y hoy entramos a un octavo tema. Un octavo tema también igualmente precioso, poderoso, ¿sí? Y que tiene que ver con la oración de provisión, ¿sí? La oración de petición, pedimos el reino de Dios en nuestras vidas y que su voluntad se haga también en nuestra vida diaria. Y bueno, mira cómo está el mundo en este momento. Mira en qué circunstancias emocionales está viviéndose la existencia, ¿sí? El virus que pulula entre la población mundial, el llamado coronavirus, ha venido a plantear una exigencia que ha puesto en jaque a la sociedad global, al mundo lo ha puesto en jaque, al mundo, pero también a la congregación de los santos, a la iglesia, ¿sí? A la iglesia de Mashiach. Y bueno, todo ello ha tenido múltiples efectos en la vida cotidiana de la sociedad. Efectos que algunos son novedosos y que han derivado o han dejado de ver cuestiones tanto convenientes, pero también indeseables. El hecho de estar encerrados, ¿sí? A causa del encierro, por causa del encierro, ha aumentado la violencia al interior de la familia, ¿sí? Ya no hay hacia dónde sacar la energía que antes se gastaba en el mundo, vaya. Ahora se convive en un espacio pequeño, pues demasiado pequeño, ¿sí? Y mira también, al menos en México, yo no sé en tu país, como sea, en tu localidad, como esté, pero ahora la educación de los niños y la educación en general está bajo la vigilancia, supervisión y, mira, casi enseñanza por parte de los padres. Los padres se han convertido en sustitutos de los profesores, ¿sí? Y lo que pasa también es que hay mensajes muy claros para los alumnos, para los escolapios, porque ¿sabes qué? Se privilegia el cumplimiento, ¿sí? De las tareas, más que el aprendizaje de los contenidos educativos. Al menos en lo personal, por las amistades, por mi propia familia, ¿sí? Veo cómo las madres, sobre todo, más que los padres, están preocupadas porque el alumno cumpla, su hijo cumpla como alumno con los requerimientos de la profesora. Y no pocas veces es solamente eso y no
propiciar el aprendizaje. Ahora sí que son garbanzos y a libres lo que realmente las madres de familia que tratan de llevar a sus hijos a aprendizajes y luego cumplir con los requerimientos del profesor. Entonces, no podemos olvidar que, bueno, de cualquier manera el proceso de aprendizaje ocurre, es inherente, es parte de cualquier individuo y ocurre aunque uno no lo quiera. Aprende algo y lo que está aprendiendo, a mi parecer, es solamente a cumplir con los requerimientos que le hace el profesor y que además es de mucha presión. Las empresas también se han visto afectadas. Hace no mucho tiempo, hará mes y medio, quizás 2, no sé, en la localidad, aquí en Ciudad Victoria, una de las empresas cierra sus puertas y desocupa a 2,000 trabajadores. ¿Te das cuenta lo que implica todo eso? Entonces, la hostilidad del mundo actual, que ya de por sí se le caracterizaba, se ha venido acentuando con esta cuestión del coronavirus. Y ello, te decía, ha tenido efectos múltiples en la vida del ser humano, pero en especial en la economía. En la economía nacional, en la economía global, se ha visto seriamente afectada. Y todavía para acabarla, resulta que aparece una nueva versión, más agresiva del coronavirus, ¿sí? Mucho más contagiosa, con un 70% más en su propagación. Y esto surgió ahora en septiembre, ¿sí? Hace pocos meses. Escuchaba en esta semana que en Canadá aparecieron 2 casos de este tipo, ¿sí? Así como en el Reino Unido y en Francia, en España. Entonces, nuevamente, el escenario que aparece potencialmente es inevitablemente de una afectación mayor. Pero sobre todo, donde se resiente es en la economía de las familias. Esas familias que están sufriendo las medidas sanitarias que han dispuesto las autoridades gubernamentales. Ello ha llevado a que no pocas familias, y aquí viene lo creativo, por la misma necesidad, a buscar fuentes de ingreso. Y es así que han surgido múltiples negocios caseros, diversos negocios caseros, sobre todo de alimentos, ¿sí? Entonces, hay una situación muy difícil que reclama que nos volvamos a nuestro Padre Eterno, ¿sí? Y bueno, hay que recordar que el Eterno tiene múltiples virtudes. Mira, entre ellas es Rafa, o sea, es el médico de médicos, es el que cura, en fin, es Shalom, es el que trae paz, ¿sí? En él hay paz. Es Jireh, es decir, es el que provee. Y como creyentes necesitamos tener muy, muy en claro todo esto, ¿sí? Porque por esta situación que te planteaba, es necesario que antes de buscar la solución en y con el mundo, es buscarla con Él, con nuestro Jireh, ¿sí? Es con Él con quien necesitamos buscar la solución a esas aflicciones que nos aquejan. Ahí está lo que es nuestro Padre. Ahí está que es el que nos sana. Es el que nos da tranquilidad y paz aún en la adversidad. Y es el que nos provee. Es nuestro proveedor. Y Mashiach nos lo dice de varias maneras. Y aquí lo vamos a ver también en este tema. Y mira, cuando iniciamos una vida confiando en Mashiach, cuando tomamos la decisión de aceptar la oferta
que nos hace en su evangelio. Implica también que nos estamos entregando a su Padre. Por ese hecho nos hacemos candidatos a tener esas bendiciones que te decía, esas promesas que te decían, que se hallan asentadas en las Escrituras, ¿sí? Nos hacemos candidatos para que se conviertan en bendiciones en nuestras vidas. Sí, mi hermano, es así que al llegar a Mashiach, al aceptar su oferta de salvación, automáticamente se tornan factibles esas promesas. Y ya hemos visto cómo Yeshua nos dice cómo pedirlos. Nos enseña la fórmula que hace posible que tales bendiciones se conviertan en una realidad de nuestra vida cotidiana. Mira, veamos rápidamente algunas cuestiones. Hay una promesa que se significa como una llave para acceder a esas promesas, ¿sí? Y mira, aquí está en Juan 9:31. Hay más, te voy a hablar de algunas pocas, ¿sí? En este pasaje dice la Escritura, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. En la oración de petición dijimos, hágase tu voluntad en nuestras vidas, hágase tu voluntad en la tierra así como se hace también en el cielo, ¿sí? Así como ocurre en el cielo, que tu voluntad también sea en la tierra. Y mira, aquí está, su voluntad. Quien hace su voluntad, es decir, quien no cae en el pecado, quien no hierra en su conducta, es al que se va a oír. Y en 1 de Juan 5, 14, 15 también nos habla y nos dice que esta es la confianza que tenemos en Él. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye conforme a su voluntad. Ojo. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y mira, Yeshua también nos da más instrucciones en ese sentido. Nos dijo, pidan en mi nombre. Ojo, porque esa es la fórmula. Ojo, mi hermano, anótale por ahí. Dice, pidan en mi nombre, pero luego dice también, creyendo que lo recibirás. Además, no dudando en tu corazón. Y lo que acabamos de escuchar, de acuerdo a la voluntad de Dios, de nuestro Padre Eterno. ¿Ves por qué te decía que en esta oración de petición lo que establecimos fue el marco general para que nuestras oraciones sean escuchadas? ¿Sí? Mira, en general como creyentes conocemos todo esto. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en el mundo de creyente? ¿Qué pasa en la congregación de los santos en la iglesia? ¿Cuántos mensajes no han oído los congregantes en ese sentido en el que te estoy señalando? Sin embargo, mi hermano, ¿cuántos de ellos realmente lo entienden? De lo que se trata aquí es que lo entiendas, mi hermano, y te asumas como un hijo de Dios. Y mira, ¿por qué lo digo? Porque las evidencias hablan de ello. Creyentes peleando con la enfermedad. Creyentes confiando en la deuda y echando por tierra, ¿sí?, la promesa de prosperidad por la obediencia que nos hace nuestro Padre Eterno. ¿Sí? Es decir, no confían en la promesa del Eterno. Y la deuda es tal que incluso el creyente tiene sus tarjetas de crédito saturadas. Es más, sería poco conveniente incluso que un creyente tuviera una tarjeta de crédito, mejor una tarjeta de débito en todo caso, pero con la solvencia, con la liquidez, para que pueda prestar a otros, porque esa es la promesa que está en la Escritura. Y bueno, son tarjetas de crédito saturadas y además con dificultades para liquidar
esas tarjetas. Tenemos también creyentes que piden prestado y pasan los días, las semanas, los meses y se olvida la deuda, ¿sí? Cuando tenemos la instrucción precisa de pagar lo que debemos. Entonces, aquí estamos hablando de cómo estas evidencias ahí están, a pesar de que hay enseñanza en ese sentido. Mira, es que cada mandamiento, cada transgresión a esos mandamientos, cada mandamiento incumplido, trae consecuencias que tienen lugar primeramente en lo espiritual, en el ámbito de lo espiritual. Por eso el Rab Shaulo lo dice, la paga del pecado es muerte. Y Shaulo no se refiere a la muerte física, no. Hace alusión a la afectación espiritual que ocurre en el hecho del pecar. Y con el hecho del pecar ocurre algo que se llama exilio. Como nuestro Padre Eterno es santo, es puro, no puede convivir con la suciedad espiritual de la transgresión. Y por eso es que se aleja de nosotros y nosotros nos alejamos de Él, y es cuando ocurre el exilio, nos exiliamos de su presencia. Y lo que ocurre es que de persistir en esa afectación irá gradualmente transitando, irá, digamos, de lo espiritual va a ir poco a poco bajando hacia la vida material, ya sea en el plano físico, es decir, en el cuerpo de la persona, como enfermedades, o bien en el del aire, es alejar al creyente del sistema del Eterno. Ese sistema que te habla de prosperidad, que te habla de aquello que aprendan de tus manos tendrá éxito, aquel sistema que te habla de que tú serás cabeza y no cola, ese sistema que te habla de que te exaltarás sobre las demás naciones, sobre las demás personas, los demás hombres, ¿sí? Y además, mi hermano, con esto estamos viendo que el sistema de Dios, el sistema del Eterno, habla de abundancia, no habla de escasez, de escasez o de falta de recursos, ¿sí? No habla de recursos magros, no. Habla de abundancia, ¿sí? Por eso el Rab Shaulo nos invita a pedir abundancia para toda buena obra. Y aquí es donde justamente nuestro Padre Eterno es donde se muestra como un proveedor que favorece la prosperidad para sus proveídos, para ti, para mí. Pero la cuestión es creerlo, mi hermano. Nos gana ese inmundo de la incredulidad. Por eso en Deuteronomio 28, 1 y 2 nos dice el Eterno, y sucederá que si realmente escuchas la voz del Eterno tu Dios, para guardar, fíjate, ¿para qué hay que escuchar la voz del Eterno que está en la Torah, en sus mandamientos? Para guardar y realizar todos sus mandamientos que yo les ordeno hoy, así dice la Escritura. El Eterno tu Dios te pondrá excelso por sobre todos los pueblos de la tierra. Y luego te dice, en el versículo 2, sobre ti llegarán todas estas bendiciones, es decir, todo lo que va a enlistarse desde el versículo 3 hasta el versículo 14. Y te alcanzarán si escuchas la voz del Eterno tu Dios. Entonces, mi hermano, ahí está. Ese es el Padre que tenemos, ese es el Dios y Padre nuestro que tenemos, ese es el Dios y Padre de nuestro hermano mayor, Yeshua HaMashiach. Y todavía Yeshua nos dice, en Juan 15, 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Quieres más? Marcos 10, 29 y 30. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer,
o hijos, o tierras, por causa de mí y el Evangelio, que no recibas 100 veces más ahora en este tiempo. 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Doble ganancia, mi hermano, doble bendición, doble promesa. 100 veces más en nuestra vida terrenal, en este peregrinaje que tenemos en este mundo, y cuando duerma nuestro ser, cuando nuestro cuerpo regrese al polvo y nuestro espíritu, nuestra alma regrese a su Creador, entonces está la vida eterna como promesa. Por ello hay que cuidar que Mashiach nos confiese delante de los ángeles del Eterno, que Él diga, los conozco, ¿sí? Y no que nos diga, no los conozco. Y por más que le pongamos argumentos, es que yo hice milagros en tu nombre, yo prediqué, etcétera, etcétera, va a decir, malos obreros, porque anduvieron fuera de la ley, ¿sí? Y todavía más, un signo de los seguidores de Mashiach, y más aún, de los verdaderos discípulos de Mashiach, en Juan 15:16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Y hay un buen motivo para ello, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahí está la instrucción, mi hermano. En ella está la forma, la manera, los pasos a seguir. Entonces, ¿qué falta, mi hermano? ¿En dónde está el punto que impide que podamos hacer un uso correcto y preciso de la instrucción? ¿Por qué no aterriza en nuestras vidas como creyentes vaya esta instrucción? ¿En dónde radica, mi hermano? ¿En dónde? Mira, una cosa que sí es necesario puntualizar de manera muy enfática es la obediencia. Ese es el componente principal para que todo lo anterior ocurra en nosotros. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en nuestras congregaciones? Varia de la doctrina cristiana anima al creyente a observar que está bajo la gracia. Y aun cuando se acepta como inmerecida, dejando de lado el significado profundo de la enseñanza de Yeshua, que es cumplir los mandamientos que Dios ha establecido. Y mira, mi hermano, esa es la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Entonces, esa es la petición que hacemos al Padre. Y es en ello donde se sostiene la petición de provisión que se hace en esa oración, ¿sí? O sea, por eso pedimos el reino del Eterno en nuestras vidas, su gobierno en nuestras vidas, y que se haga su voluntad en nuestras vidas. Y eso quiere decir que nosotros nos vamos a anular completamente, de que le vamos a consultar en todas nuestras decisiones, en todos los caminos que queramos emprender, es consultarle a Él. Por eso Mashiach nos dice muy enfáticamente en Mateo 6, 9, 13, que es el Padre Nuestro, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta es una oración modelo. Más bien es la oración modelo. Y la hemos venido precisamente analizando despacio, lentamente, de forma gradual, para lograr entender su profundidad y el sentido que quiso hacer ver nuestro Mashiach. Yeshua nos enseña que primero hay que alabar al Padre y al final también hay que alabarle. Ahí está, por eso en el versículo 9 dice,
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificamos el nombre del Eterno. Y al final del versículo 13 decimos, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Alabanza al inicio y alabanza al final. ¿Sí? Y en medio, pedir. Pedir. Oración de petición y ahora oración de provisión. ¿Sí? Entonces, lo que nos muestra también Mashiach es que la comunicación con Dios es pidiendo, pero también agradeciendo. No lo dicen en otros pasajes, ¿sí? Entonces, pero ¿pidiendo qué, mi hermano? ¿Pidiendo qué? A este momento ya estás consciente de qué, porque es lo que hemos venido viendo en temas anteriores. Que lo primero que hay que pedir es su gobierno en nuestras vidas y después se haga su voluntad en ti. Esto es fundamental que lo entiendas, por eso lo retomo, mi hermano, porque así es como lo enseña Mashiach, así es como enseña que sea la oración. Son condiciones necesarias para hacer que nuestras peticiones sean contestadas. ¿Sí? Y es como nos lleva a la oración de provisión. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y mira, Mashiach, siendo judío, y esto es necesario entenderlo, mi hermano, ya te lo he dicho en otras ocasiones, nos presentan a un Jesús griego, que doctrinalmente se queda corto con aquel quien es realmente, quién es en la figura de Jesús, que es Yeshua HaMashiach. Y había tal sabiduría en Mashiach que, mira, en este pasaje que te acabo de leer, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, nos enseña en 8 palabras secretos escondidos. Y es la sabiduría que fluye a través de Mashiach. Porque el que sean 8 palabras tiene un significado profundo. Mira, hay dentro del judaísmo, y Jesús como Yeshua HaMashiach, como judío, Jesús como judío lo conocía en gematría, que es un recurso de interpretación de la escritura que se usa en el judaísmo. El número 8 tiene un significado. Y eso es necesario que lo entiendas también. Porque aquí es donde nos adentramos a aspectos más profundos de la escritura. ¿Sí? El número 8 significa grosura. ¿Sí? Pero mira, antes de que se me pase, hay otra práctica que se llama numerología. No es lo mismo, Gematría y numerología no es lo mismo. Gematría es un recurso para la interpretación de la escritura, ¿sí? Lo utilizan los sabios judíos, ¿sí? Mientras que la numerología se mueve dentro del terreno del ocultismo. Y dentro de gematría, cada letra hebrea tiene un número y cada número significa o representa algo, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo aquí Mashiach, fíjate, visto desde la gematría, interpretando que son 8 letras, lo que está diciendo es que haya abundancia de pan en tu vida. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que quiere el Eterno que le pidas? ¿Qué es lo que quiere el Eterno que tú pidas en tu oración? ¿Qué es lo que quiere el Eterno que tú pidas en lo secreto? ¿Sí? Y bueno, mi hermano, cuando tú has pedido conscientemente, con tu corazón siguiendo las palabras de tu oración, al pedir el reino, su voluntad, lo que hiciste, mi hermano,
fue alinearte con el Eterno. ¿Sí? Y ¿sabes qué? En ese alineamiento abriste los mecanismos de la provisión. ¿Sí? Abriste los mecanismos de la provisión. Pero no es lo único, mi hermano. El Eterno ha instruido distintas maneras de, digamos, de llaves para que venga la provisión. Vamos a ponerle el término llaves. ¿Cuáles son? Algunas de ellas. Y ojo, porque va a causar cosquillitas al menos. El diezmo. El diezmo tiene un valor espiritual como llave para abrir la provisión. Y mira, realmente el diezmo es una prueba para tu corazón. Otro número, gematría. ¿Cuántos mandamientos son? 10. ¿Cuánto es el diezmo? 10. Es una décima parte de tu ingreso, visto en términos financieros. ¿Sí? Abraham tuvo 10 pruebas. Fueron 10 plagas. Y así podemos ir viendo cómo el 10 significa prueba. Por eso el diezmo es una prueba a tu corazón. Pero ¿sabes qué ocurre espiritualmente cuando tú entregas el diezmo en el lugar correcto, al siervo correcto? Es que tú bendices el 90% que te queda. Y ese 90%, al menos, en poder adquisitivo, va a tener, cuando menos, el 100%. Si no es que, más. Tu corazón tiene que estar alineado correctamente. Tú no vas a dar el diezmo para hacerle manita de puerco al Eterno. No, mi hermano. Estás devolviendo solamente algo que le corresponde al Eterno. Estás haciendo obediencia y sin embargo, eso abre bendición. Es un mecanismo, es una llave para abrir la provisión. ¿Sí? Primicias, otra llave. Ofrendas, otra llave. Desafortunadamente, dentro del cristianismo, se ha malversado el sentido del diezmo. Los propios que se dicen siervos de Dios han vacunado al creyente contra el diezmo. ¿Sí? Cuando, yo te lo digo por experiencia propia, cuando tú das tu diezmo sin que te duele el corazón, viene ese redimir del 90% y alcanza para la ofrenda, para la primicia y ojo con otra llave, la tzedaká, la misericordia, la caridad, la piedad. Sí, mi hermano, son llaves y todavía hay más profundidad, mi hermano. No nos alcanza ya el tiempo, ya nos pasamos con un minuto y aquí cortamos, mi hermano. Entonces hay más que decir y esto te digo, es que es tan profundo, mi hermano, que en verdad hace falta tiempo. Por eso te hablé de que es solamente la introducción, mi hermano, ¿sí? Cortamos aquí, nos vemos el próximo martes, mi hermano. Espero que hayas tenido muchas cosquillas, te haya inquietado mucho de esto. Habló Lucino Javier García Pesina, siervo de Mashiach, sirviendo en Java Ministerios, una congregación judío-mesiánica nazarena, ubicada en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Hasta el próximo martes, mis hermanos. Shalom.